se convierte en nuestro refugio más seguro. Jesús lo entendía mejor que nadie. Antes de enfrentar el momento más doloroso de su vida, en el huerto de Getsemaní, elevó su clamor al Padre, dejando en sus manos toda su angustia. Y por eso enseñó a sus discípulos a orar sin cesar, con fe sencilla, sabiendo que el Padre escucha siempre. Hoy quiero mostrarte cómo puedes acercarte a Dios con esa misma confianza. Voy a guiarte en una oración sencilla, inspirada en las mismas palabras de Jesús. Una oración que puede cambiar tu descanso y llenar tu noche de paz verdadera. Vamos a recorrer juntos algunos de los momentos en los que Jesús eligió la noche para orar. Vamos a entender la profundidad de esas palabras y cómo pueden transformar también nuestra vida hoy. Y al final haremos juntos esa oración para que puedas entregarte al descanso, sabiendo que el Señor vela por ti. Pero antes quiero pedirte algo muy especial. Allí donde estás, escribe en los comentarios las palabras paz en Cristo. Es un pequeño acto de fe, una manera sencilla pero poderosa de declarar que tu confianza está puesta en Él. Además, cuando escribes esas palabras y le das me gusta al video, ayudas a que este mensaje llegue a más corazones necesitados en todo el mundo. Así que tómate un momento ahora mismo. Escribe paz en Cristo y acompáñanos en esta misión de extender la luz de Jesús. Quiero que pienses también en esto. Hay muchos hermanos y hermanas que no tienen una iglesia cercana, no tienen con quién compartir su fe. Para ellos, este espacio de encuentro con la palabra se ha convertido en un refugio espiritual, un lugar donde encontrar consuelo y fortaleza. Cada vez que interactúas, estás ayudando a sostener este refugio y a multiplicar la esperanza. Y créeme, lo que vamos a compartir hoy puede ser la llave que abra una puerta de bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir es algo que pocos conocen. La oración que Jesús nos dejó para que cada noche descansemos en su paz. Hablemos del poder de la oración en la noche. Cuando el sol se oculta y el silencio llena la tierra, muchos encuentran el descanso, pero otros son visitados por sus temores más profundos. Las preocupaciones, los recuerdos, los miedos, todo parece agolparse en la mente. Y es ahí, en medio de esa oscuridad, donde la oración se convierte en el refugio más seguro. La oración es el escudo invisible que nos protege de las ansiedades, de las batallas que nuestros ojos no ven, pero nuestro corazón siente. La palabra de Dios está llena de ejemplos sobre el poder de la oración nocturna. Desde David clamando en sus noches más oscuras, hasta Jesús buscando lugares apartados para orar en silencio. La noche no es solo para dormir, es un tiempo sagrado para estar con el Padre, para abrirle el corazón lejos del ruido y de las prisas del día. Como nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios anhela que le busquemos en esos momentos de soledad, en esos silencios que solo Él puede llenar. ¿Cuántas veces has intentado conciliar el sueño y no puedes porque las preocupaciones no te dejan? ¿Cuántas veces has sentido un temor que no sabes de dónde viene? Eso no sucede por casualidad. Hay una batalla espiritual que se libra, y es en esos momentos cuando más necesitamos refugiarnos en la presencia de Dios. Jesús nos mostró que orar no era un rito vacío, sino una conversación íntima y viva con el Padre. Marcos 1:35 nos recuerda: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús buscaba esos momentos de quietud, cuando la noche todavía abrazaba la tierra, para hablar con su Padre. La oración en la noche no solo trae paz, sino que también es una muralla de protección contra los ataques invisibles del enemigo. Efesios 6:12 nos enseña: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? Aquí se habla de las tinieblas. En medio de la noche, cuando todo parece incierto, necesitamos más que nunca cubrirnos con la presencia de Dios. Cuando llega la noche y el mundo se sumerge en silencio, hay una promesa que brilla más que las estrellas. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Estas palabras no son simplemente un deseo, son una afirmación profunda de fe. Cada vez que, antes de cerrar los ojos, elevamos una oración al cielo, dejamos atrás las cargas del día, soltamos los temores y nos arropamos en la paz que solo Dios puede dar. No importa cuán difíciles hayan sido las horas pasadas, la oración nos ofrece la posibilidad real de descansar seguros bajo la mirada amorosa del Padre. Pero quiero preguntarte algo de corazón. ¿Has aprendido a confiarle cada noche tu vida a Dios? ¿O permites que el cansancio y las distracciones te roben este sagrado momento? Hay quienes, sin darse cuenta, se acuestan llevando sobre sus hombros las pesadas mochilas del día, sin entregárselas a aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No debemos permitir que la ansiedad nos robe la bendición del descanso. Debemos hacer como nuestro Señor Jesús: orar, rendirnos, confiar. En los próximos minutos quiero invitarte a contemplar cómo Jesús encontraba en la noche no solo descanso, sino un encuentro íntimo con su Padre Celestial, y cómo tú y yo podemos seguir ese mismo sendero y fortalecer así nuestra vida espiritual. Porque si el propio Hijo de Dios sintió la necesidad de velar en oración, cuanto más nosotros. Cuando miramos de cerca la vida de Jesús, vemos algo que conmueve profundamente: su compromiso ferviente con la oración, especialmente en las noches. No era un acto esporádico ni superficial, era una necesidad del alma, una búsqueda constante del rostro de su Padre. Y llama la atención que muchas de sus oraciones más intensas surgieron en la quietud de la noche. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Qué tenía la noche que atraía tanto a Jesús a esos momentos de intimidad? La respuesta se dibuja clara ante nosotros. Era el tiempo en que todo callaba y el corazón encontraba el eco perfecto para hablar con Dios. En ese silencio, Jesús hallaba fortaleza, dirección y una entrega total. Y si Él, siendo quien era, buscaba esos instantes, cuánto más nosotros, sedientos de guía y consuelo. El Evangelio según Marcos 1:35 nos pinta una escena poderosa. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No es casualidad que Jesús, después de un día agotador de milagros y enseñanza, eligiera no dormir hasta tarde, sino buscar el rostro de Dios. Él sabía que su fuerza verdadera no se renovaba únicamente en el descanso físico, sino en el encuentro profundo con el Padre. Y hay más. Lucas 6:12-13 nos cuenta que antes de tomar una de las decisiones más importantes de su ministerio, la elección de los 12 apóstoles, Jesús pasó toda la noche orando
En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Toda una noche rendido ante Dios, buscando su consejo, su voluntad. ¡Qué lección para nosotros! ¿Cuántas veces corremos a decidir basados en nuestras emociones o razonamientos humanos, sin detenernos a consultar en oración al que ve el fin desde el principio? Pero entre todos esos momentos de oración nocturna, hay uno que estremece el alma: la oración de Jesús en Getsemaní. Mateo 26, 36, 39. Nos lleva a ese instante solemne. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí, en medio de la noche más oscura de su vida, Jesús se derramó en oración. Mientras sus discípulos dormían, Él luchaba en oración. Mientras ellos cedían al cansancio, Él se fortalecía en la presencia del Padre. Y sabemos lo que ocurrió después. Los que dormían fallaron, pero Jesús, fortalecido en su comunión con Dios, enfrentó la cruz con valentía. Querido amigo, querida amiga, no es nuestra fuerza la que nos sostiene en la hora de la prueba. Es la oración, es la entrega, es la rendición de nuestras almas al cuidado del Todopoderoso. Antes de cada batalla espiritual necesitamos una noche de oración. Jesús nos mostró el camino. Cuando el miedo golpee tu puerta, cuando las dudas quieran nublar tu mente, no cedas al sueño del alma. Ora, vigila, deposita todo en las manos del que nunca duerme. Y ahora haz una pausa. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has pasado la noche sin buscar ese refugio en Dios? ¿Cuántas veces has cambiado la oración por el entretenimiento, el celular, las preocupaciones o simplemente el cansancio? Hoy, con amor infinito, el Espíritu Santo te está recordando: hay un lugar de descanso, hay un refugio seguro, y ese lugar se encuentra de rodillas, en oración, ante el trono de la gracia. Las noches, querido amigo, no son solamente un tiempo para el descanso del cuerpo, sino también para renovar el alma a través de la oración. Recordemos que nuestro Señor Jesús solía apartarse en la quietud de la noche para hablar con el Padre. Si anhelamos vivir una vida llena de victoria, no podemos ignorar su ejemplo. En unos momentos exploraremos juntos una de las oraciones más profundas que Jesús nos entregó: el Padre Nuestro. Esta no es una serie de palabras para repetir sin pensar, sino una llave poderosa que, si la comprendemos y aplicamos con el corazón antes de dormir, puede transformar nuestra vida por completo. Entre todas las joyas espirituales que Jesús compartió, el Padre Nuestro brilla con una luz única. No se trata de una oración más. Es un modelo perfecto para acercarnos a Dios, para saber qué pedir y cómo presentarnos ante Él. Fue el mismo Jesús quien nos la enseñó, y si brotó de sus labios santos, entonces contiene un poder que quizás aún no hemos descubierto plenamente. Pero antes de adentrarnos en su significado, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos pronunciado el Padre Nuestro sin realmente meditar en su contenido? Jesús no nos la dejó para recitarla de manera mecánica, sino para vivirla
profundamente. Cada frase encierra una riqueza que, al ser comprendida, puede revolucionar nuestra vida de oración. Escuchemos las palabras que encontramos en Mateo 6, 9, 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a caminar juntos a través de esta oración, para comprender su profundidad y aplicarla a nuestras noches. Padre nuestro que estás en los cielos. Con estas palabras, Jesús nos enseña que no nos dirigimos a un ser lejano o indiferente, sino a un Padre amoroso, atento y lleno de compasión. Cada vez que te acerques a Él antes de dormir, recuerda que estás hablando con quien te conoce y te cuida como nadie más. Santificado sea tu nombre. Jesús nos instruye a comenzar exaltando la santidad de Dios. Antes de exponer nuestras necesidades, debemos rendirle honra. Al llegar la noche, deja de lado tus preocupaciones y eleva tu alma en adoración, reconociendo la grandeza del Señor. La alabanza abrirá paso a la paz en tu corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí aprendemos que la oración no se centra en nuestras propias ambiciones, sino en rendirnos a la perfecta voluntad de Dios. Al final del día, más que pedir cambios a nuestro antojo, entreguemos todo a su divina dirección, confiando en que sus planes son mejores que los nuestros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos invita a confiar en la provisión diaria del Padre. No se nos enseña a preocuparnos por el futuro, sino a confiar cada jornada en su fiel cuidado. Al cerrar tus ojos esta noche, descansa en la certeza de que el Señor no te abandonará. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte nos llama a examinar nuestro corazón. ¿Hay heridas que aún no hemos perdonado? Antes de dormir, libera tu alma del peso del rencor. El perdón no solo sana relaciones, sino que también trae descanso al alma. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La noche es testigo de muchas batallas invisibles, y Jesús nos enseña a pedir la protección divina. Cubre tu vida en oración, suplicando ser librado de toda trampa del enemigo, de todo pensamiento oscuro, de toda pesadilla. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así culmina esta oración, recordándonos que todo está en manos de un Dios soberano. Concluye tus oraciones nocturnas con fe, sabiendo que aquel a quien te encomiendas no duerme ni se cansa. Al llegar al final de este recorrido por el Padre Nuestro, te invito a que lo veas no como una rutina más, sino como un encuentro vivo y real con Dios cada noche. No dejes que el miedo ni la ansiedad ocupen tu mente al acostarte. Haz del Padre Nuestro tu refugio. Háblale como hijo a su Padre. Adóralo. Entrégale tu jornada. Deposita en Él tus necesidades. Perdona y busca su protección. Si haces de esta oración una costumbre nocturna, no solo dormirás con más paz, sino que verás tu vida espiritual florecer de maneras que jamás imaginaste. Jesús, sabiendo nuestras necesidades, no nos dejó esta oración por casualidad. Él la puso en nuestras manos como un tesoro celestial. No te vayas a dormir sin abrir tu corazón en esta oración poderosa.
Y en nuestro próximo encuentro hablaremos de un momento profundamente conmovedor, la noche en Getsemaní, donde Jesús, en medio de la angustia más profunda, nos dio una lección eterna de cómo orar cuando todo parece perdido. Él sabía bien lo que se avecinaba, la burla, el rechazo, el dolor de la cruz, y sin embargo, en medio de la sombra más oscura, hizo lo que su corazón sabía hacer: orar. La oración que Jesús elevó en Getsemaní no fue una plegaria cualquiera, fue un grito desgarrador, un acto de entrega total al querer del Padre. En aquel instante decisivo, dejó para nosotros una lección capaz de transformar cómo enfrentamos nuestras propias noches de aflicción, el peso de la angustia. Mateo 26, 36, 38 nos cuenta: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no sintió simplemente tristeza, sino una angustia tan profunda que su alma parecía quebrarse. ¿Alguna vez has sentido que el dolor o el temor eran demasiado para ti? Si es así, querido amigo, recuerda que Jesús conoce ese sufrimiento porque Él mismo lo vivió. Pero su respuesta no fue huir del miedo, sino refugiarse en la oración, la entrega total en la oración. Mateo 26, 39 nos revela: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos a Jesús en su momento más humano. Pide al Padre que, si fuera posible, lo libre del sufrimiento, pero su corazón termina rindiéndose por completo al plan divino. ¿Cuántas veces hemos usado nuestras oraciones solo para suplicar que se acabe el dolor? Jesús nos enseña algo más grande, que orar es también rendirse, confiar, decirle a Dios: no entiendo, pero confío en ti, no mi voluntad, sino la tuya. Jesús siguió orando mientras sus amigos más cercanos dormían, y eso nos duele al leerlo. Mientras él batallaba en oración, ellos no pudieron mantenerse despiertos. Mateo 26, 40-41 lo dice claramente. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras Jesús pasaba por el valle más oscuro de su vida, los discípulos, en lugar de sostenerlo en oración, se abandonaron al sueño. ¡Qué lección más grande! Cuando descuidamos la oración, nos exponemos a la tentación y al desaliento. Si hoy te sientes débil en la fe, si las pruebas parecen demasiado pesadas para ti, hazte esta pregunta: ¿he estado orando o me he quedado dormido espiritualmente como ellos? Jesús no oró una sola vez, sino 3 veces en Getsemaní. Y aunque la cruz seguía esperándolo, cada oración renovó su espíritu. Cuando al fin llegaron los soldados para arrestarlo, Jesús no mostró temor ni angustia. Se levantó firme, fortalecido, porque la oración lo había preparado para el sacrificio. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra oración nocturna? Todos atravesamos noches de Getsemaní, noches en las que el alma clama en dolor. Jesús nos muestra qué hacer en esas horas oscuras: no cargar el dolor solo, sino llevarlo a Dios en oración. No orar solo pidiendo que cambie todo, sino también rindiendo
nuestro corazón a su voluntad. No dormir espiritualmente, sino velar y orar, porque esa comunión con Dios será nuestra fortaleza. Cada noche, antes de cerrar tus ojos, entrégate como Jesús. Confía tu vida en las manos del Padre. Deja a sus pies tus temores y tus cargas. Y duerme no en angustia, sino en la paz profunda de saber que Dios vela por ti. En la siguiente parte hablaremos sobre la oración de fe que mueve montañas, una enseñanza gloriosa de Jesús acerca del poder de orar creyendo. La oración de fe que mueve montañas. Jesús dejó una promesa asombrosa. Cuando oramos con fe, lo imposible se vuelve posible. Pero ¿qué significa verdaderamente orar con fe? ¿Será simplemente decir palabras bonitas creyendo que Dios nos dará lo que pedimos? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de este llamado? En Marcos 11, 22, 24, Jesús dijo algo que sacude toda lógica humana. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Con estas palabras, Jesús no nos invita a creer en nuestras fuerzas, sino a confiar enteramente en el poder de Dios. Reflexiona en esto. ¿Cuántas veces has orado, pero dentro de ti persistía la duda? Tal vez pronunciaste las palabras correctas, pero tu corazón estaba lleno de temor o incredulidad. Esa es la batalla. La fe y la duda no pueden convivir en el mismo corazón. La fe proclama, Dios puede hacerlo. La duda susurra, ¿y si no sucede? Jesús nos enseña que la fe verdadera no solo cree que Dios es capaz, sino que también confía plenamente en su respuesta, sea cual sea. ¿Qué significa mover montañas con la oración? Significa depositar nuestra fe no en nosotros mismos, sino en aquel que todo lo puede. Significa confiar no en lo que vemos, sino en la fidelidad de un Dios que nunca falla. La palabra de Dios nos muestra que, a lo largo de las Escrituras, la montaña es símbolo de los grandes desafíos, esos problemas que parecen insuperables, esas cargas que nos quitan el aliento. Tal vez en este mismo momento tú estás enfrentando tu propia montaña, un hogar roto, una cuenta bancaria vacía, un diagnóstico médico temible o un miedo que no te deja en paz. Pero quiero recordarte que nuestro amado Jesús nos enseñó que la oración llena de fe tiene el poder de mover montañas. Y es aquí donde muchos tropiezan, porque quieren ver primero la montaña moverse para luego creer. Pero la fe genuina camina primero, aún sin ver, confiando en que Dios hará lo que prometió. Como nos recuerda Hebreos 11, 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que antes de que tus ojos vean el milagro, tu corazón ya debe estar seguro de que Dios está trabajando en tu favor. ¿Y por qué? Te preguntarás. Algunas oraciones parecen no encontrar respuesta. Hay quienes dicen con tristeza, he clamado tantas veces y nada sucede. Jesús nos mostró dos razones que pueden impedir que nuestras oraciones sean escuchadas. Primero, la falta de fe. Santiago 1, 6, 7 nos exhorta, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Orar dudando es como plantar una semilla
y desenterrarla todos los días para ver si germina. No esperes frutos si no permites que la fe eche raíces. Segundo, un corazón que ora mal. Santiago 4:3 nos amonesta: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no responde a oraciones egoístas ni a caprichos del orgullo humano. La oración verdadera no es imponerle a Dios nuestra voluntad, sino confiar humildemente en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y quiero hablarte de cómo vivir esta oración de fe cada noche antes de dormir. Primero, identifica tu montaña. ¿Qué peso parece aplastarte hoy? Llévalo ante el trono de Dios, confiando en que Él escucha. Segundo, declara tu fe. No ores con labios temblorosos ni con mente dividida. Dile a tu Señor: creo que tú tienes el control, aunque mis ojos aún no vean la salida. Tercero, ora con gratitud. No te limites a pedir. Agradece como si la respuesta ya estuviera en camino. Jesús nos enseñó: creed que lo recibiréis y os vendrá. Finalmente, descansa en la soberanía divina. La fe auténtica no solo cree en milagros, también acepta con paz que Dios, en su infinita sabiduría, hará lo mejor, aun si no coincide con lo que esperábamos. Muchos luchan contra el insomnio, consumidos por la ansiedad, pero el clamor de fe cambia esa historia. Cuando llevas tus cargas a Dios, su paz sobrenatural llena tu alma. Así nos anima Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta noche, cuando cierres tus ojos, entrega todo a Dios y duerme confiado, porque si Él sostiene a los gorriones y viste a los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de ti? En nuestro próximo encuentro, profundizaremos en otro mandato de Jesús que ilumina nuestra vida de oración: velad y orad. Jesús no solo nos enseñó a hablar con el Padre, sino que nos advirtió que debíamos estar en constante vigilancia espiritual. A lo largo de su ministerio, el Señor repetía: velad y orad. No es solo una invitación a orar, es un llamado urgente a estar despiertos en espíritu, atentos al peligro. Pero ¿qué significa realmente velar? ¿Y qué relación tiene con nuestras oraciones nocturnas? Jesús mismo lo dejó claro en una de las noches más angustiantes de su vida, en Getsemaní. Mateo 26, 41 recoge sus palabras: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Allí, a punto de enfrentar la cruz, Jesús imploró a sus discípulos que lo acompañaran en oración, pero ellos, vencidos por el cansancio, se durmieron. Y en ese acto, Jesús nos revela una verdad profunda. Cuando bajamos la guardia en oración, quedamos expuestos a la tentación. Pedro, que con tanta seguridad dijo que nunca negaría al Maestro, terminó haciéndolo 3 veces esa misma noche. ¿Por qué? Porque no estaba velando en oración. Los otros discípulos huyeron. La falta de vigilancia los debilitó. La oración es nuestro escudo espiritual. Efesios 6:18 nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo nos recuerda que la oración es parte esencial de nuestra armadura espiritual. Nos protege, nos fortalece, nos mantiene firmes cuando las fuerzas del enemigo se levantan contra nosotros. Cuando Jesús dice: velad y orad,
nos está diciendo: no te adormezcas espiritualmente, no bajes la guardia en tu vida de oración. Mantente conectado con el Señor cada día, porque cuando dejamos de hablar con Dios, cuando dejamos de orar, nos debilitamos espiritualmente. La falta de oración abre puertas a la duda, al temor, a la tentación y al pecado. Nos hace olvidar en quién hemos confiado. Por eso es tan vital que antes de cerrar los ojos cada noche, hablemos con nuestro Padre Celestial. Cubrimos nuestra vida bajo su manto protector cuando nos detenemos a orar antes de dormir. Velar en la noche, un llamado del cielo. A lo largo de la Escritura vemos cómo el Señor llama a su pueblo a velar en la noche. Los levitas, nos dice 1 Crónicas 9:27, custodiaban el templo durante la noche. Los centinelas, según Nehemías 4:9, mantenían la guardia sobre los muros para proteger la ciudad. Los profetas, como Habacuc 2:1, recibían palabra del Señor en las horas de oscuridad. La noche es un tiempo en que Dios habla con poder, pero también un momento en que el enemigo intenta sembrar temor. Por eso es tan importante velar en oración antes de dormir. ¿Cómo podemos vivir esta enseñanza? Cada vez que prepares tu corazón para descansar, recuerda las palabras de Jesús: velad y orad. No te acuestes sin antes presentarte ante Dios. No permitas que las preocupaciones invadan tu mente en la soledad de la noche. Depósitalas todas a los pies de Cristo. La oración nocturna no consiste en pasar toda la noche sin dormir, sino en mantenernos despiertos espiritualmente, atentos a su voz y firmes contra cualquier ataque del enemigo. Ahora quiero invitarte a que en el siguiente paso descubramos juntos una promesa maravillosa, el descanso verdadero que solo Jesús puede darnos. El descanso en Jesús. Venid a mí, todos los que estáis cansados. ¿Cómo podemos realmente entregar nuestras cargas antes de dormir? El día ha sido largo. Has trabajado, luchado, te has preocupado y quizás has sufrido decepciones. Y aunque llega la noche, tu alma sigue agitada. El cansancio físico puede aliviarse durmiendo, pero el cansancio del alma, solo Jesús puede sanarlo. Él nos dejó una promesa eterna en Mateo 11:28-30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no ofrece solo reposo para el cuerpo, ofrece paz profunda para el alma. Y esa paz, querido amigo, no la encontrarás en ningún otro lugar fuera de Él. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto descansar en su presencia? Porque aunque oramos, seguimos queriendo cargar con nuestros problemas. Decimos que confiamos, pero seguimos aferrados al miedo. Pero Jesús no nos pide llegar a Él con todo resuelto. Él nos llama tal como estamos: venid a mí. Y después nos invita a llevar su yugo. ¿Qué significa esto? El yugo es lo que une a dos bueyes para que trabajen juntos y compartan la carga. Jesús quiere caminar contigo, quiere que te unas a Él para que no cargues solo tus pesares. La oración como entrega de cargas. Cuando elevas tu oración antes de dormir, no solo estás conversando con Dios, estás entregando lo que pesa en tu corazón. Primera de Pedro 5:7 nos lo recuerda con ternura: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor desea que pongas tus preocupaciones en sus manos.
Él no nos arrebata los problemas de la mano. Somos nosotros quienes debemos ofrecérselos libremente. Aquí es donde muchos fallan. Oran, pero después recogen nuevamente sus cargas, como si dijeran: Señor, aquí está mi preocupación, pero mejor me la llevo otra vez. No podremos encontrar verdadero descanso si no soltamos el control. ¿Cómo puedes entregar realmente tus cargas en tu oración nocturna? Antes de dormir, haz esto. Reconoce delante de Jesús tu cansancio y tu carga. Sé específico. Dile exactamente qué te preocupa. Después, entrégaselo todo. Uno por uno, deja en sus manos tus problemas, tus miedos, tus dudas. Luego, declara en voz alta, con fe, que Dios tiene el control. No importa si aún no ves la respuesta, confía. Por último, recibe su paz. Respira hondo, suelta tus temores y permite que la serenidad del Espíritu Santo llene tu corazón. Entonces tu descanso será diferente. Dormirás no con ansiedad, sino con confianza. El descanso de Jesús versus el descanso del mundo. El mundo ofrece muchos escapes, distracciones, entretenimiento, medicamentos, pero nada de eso cura el alma. Jesús no vino a ofrecer un respiro superficial. Él vino a sanar lo más profundo de tu ser. Como dice el Salmo 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Dios quiere regalarte un sueño sereno, pero para recibirlo necesitas rendirte en confianza total a Él. Confío en que tú, Señor, tienes el timón de mi vida. Regálame tu paz y enséñame a hallar descanso en tu presencia. Amén. Cuando el corazón aprende a confiar de verdad, el sueño cambia. Ya no cerramos los ojos con temor, sino con la dulce certeza de que Jesús vela por nosotros. En nuestro próximo momento juntos, nos adentraremos en la oración que Jesús elevó por sus discípulos. Veremos cómo sigue intercediendo por nosotros y comprenderemos por qué también nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Sabías que Jesús pensó en ti cuando oró aquella noche? No solo habló con el Padre por sus discípulos presentes, sino que también elevó su voz por todos los que creeríamos en Él algún día. Imagina eso, en las últimas horas, antes de enfrentar la cruz, con el dolor acechando su alma, Jesús no pensó primero en su propio sufrimiento, sino en sus amados. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, encontramos una oración que nos toca el alma, una súplica de amor, de cuidado, de unidad. Y lo más hermoso es que esa oración sigue viva, porque Jesús no ha dejado de interceder por nosotros. Vamos a descubrir juntos lo que esta oración nos enseña para nuestras propias conversaciones nocturnas con Dios. Jesús ruega por nuestra protección. Juan 17:15 nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjate bien, Jesús no pidió que sus amigos fueran apartados de las tormentas de la vida, sino que fueran protegidos en medio de ellas. Esto nos habla con fuerza. Dios no siempre aleja las pruebas, pero sí promete su escudo en medio de ellas. Así que cuando ores esta noche, no pidas solamente escapar del problema, sino recibir fuerza y protección para atravesarlo de la mano de Dios. Jesús ruega por nuestra santificación. Juan 17:17 declara: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús sabía cuán difícil es caminar por este mundo. Tentaciones, distracciones, pruebas de todo tipo. Por eso pidió al Padre que sus hijos fueran santificados, purificados por medio de la verdad de su palabra.
Cada vez que oras y abres la Biblia, aunque sea unos breves minutos antes de dormir, permites que Dios moldee tu corazón y renueve tu mente. Haz de esto un hábito, una cita nocturna con aquel que transforma desde adentro. Jesús ruega por nuestra unidad. En Juan 17, 20, 21 leemos: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Aquí, Jesús no solo pensó en los 12, pensó en ti, en mí, en todos los que algún día abrazaríamos su nombre. Su anhelo fue que su pueblo viviera en amor y unidad. Hoy vemos tantas heridas, tantas divisiones entre iglesias, familias, hermanos. Pero Jesús nos enseñó a levantar oraciones no solo por nuestras cargas, sino también por la unidad de los que amamos. Esta noche, antes de cerrar tus ojos, incluye en tu oración a tu familia, tu iglesia, tus amigos. Pide por ellos, porque cuando intercedes por otros, el cielo también obra en tu vida. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Su oración no fue un susurro perdido en el viento. Romanos 8:34 afirma: Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hoy, en este instante, Jesús está a la diestra del Padre, pronunciando tu nombre con amor. Piensa en ello. No solo dio su vida por ti, sigue velando por tu caminar. Esta noche, cuando ores, recuerda que no estás solo. Hay un Salvador que ora contigo. ¿Cómo podemos responder a esta verdad en nuestras oraciones antes de dormir? Ora por protección, como Jesús lo hizo. Pide fuerza para resistir, no solo alivio. Ora por santificación, dejando que la palabra de Dios penetre tu ser. Ora por la unidad, levantando a otros en tus plegarias. Y descansa sabiendo que Jesús mismo intercede por ti. No permitas que termine un día sin elevar una oración por alguien más. Jesús nos mostró que la verdadera oración no es egoísta. Es mirar al otro, cargar su dolor ante el trono de Dios, así como Él carga el nuestro. Esta noche, hazlo. Piensa en alguien que necesita la luz de Cristo y lleva su nombre en tu oración. Mientras lo haces, recuerda que Jesús también está pronunciando el tuyo. En nuestro próximo momento, juntos, hablaremos de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Veremos cómo, a través de la oración, podemos encontrar descanso verdadero, incluso cuando la tormenta parece no querer cesar. ¿Te has encontrado alguna vez luchando por dormir mientras tu mente no se calla? El cuerpo rendido, pero el corazón en guerra. Pensamientos de miedo, preocupaciones sobre el mañana, heridas que aún duelen. Todo esto puede robarnos el descanso, pero la palabra nos entrega una promesa poderosa. Existe una paz que no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor. Una paz que solo Dios puede dar. Filipenses 4, 6, 7 nos ofrece esta joya eterna. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, esa paz que va más allá de lo que la mente humana puede comprender, guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esta noche quiero hablarte de 3 pasos sencillos pero poderosos para recibir esa paz antes de dormir. Primero, deja de lado la ansiedad. El Señor no nos llama a ignorar los problemas, pero sí nos enseña a no vivir consumidos por ellos. La ansiedad es un peso que aplasta el alma, que roba el gozo, el descanso y hasta la salud misma.
Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Preocuparte no cambia las circunstancias, pero orar sí transforma el corazón. Así que cuando vayas a acostarte esta noche, decide conscientemente soltar tus preocupaciones. Dile al Señor: Padre, dejo en tus manos todo aquello que me roba la paz. No permitiré que estas cargas me roben el descanso que tú me ofreces. Segundo, presenta tus peticiones delante de Dios. Habla con Él. Nuestro Padre conoce cada detalle de nuestras luchas, pero desea escucharnos, porque orar es demostrarle que confiamos en su amor. Algo maravilloso sucede cuando, antes de dormir, conversamos con nuestro Dios. Él toma nuestras cargas y a cambio derrama su paz en nosotros. Como dice en 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Antes de cerrar los ojos, haz un repaso mental de todo aquello que inquieta tu corazón y entrégaselo al Señor en oración. No permitas que esos pensamientos negativos encuentren morada en tu interior. Déjalos en las manos tiernas de tu Padre Celestial y hazlo con un corazón agradecido. Agradece incluso antes de ver el milagro. Tantas veces acudimos a Dios con listas de peticiones, pero olvidamos acercarnos con un espíritu de gratitud. La gratitud abre las puertas de la paz. Cuando le das gracias a Dios, aún antes de ver el resultado, estás demostrando que crees que Él tiene todo bajo control. Si hoy estás enfrentando problemas, dale gracias a Dios, porque Él está trabajando en medio de ellos. Si estás atravesando dificultades, alaba su nombre, porque está moldeando tu carácter a través de ellas. Cuando oras con gratitud, tus ojos dejan de mirar los problemas y se fijan en el poder y la fidelidad de Dios. Tercero, recuerda que la paz de Dios es como un escudo protector. El apóstol Pablo nos dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En el original griego, la palabra guardará es phroureo y significa proteger como un soldado que vigila una fortaleza. Esto quiere decir que cuando oras, Dios mismo coloca un muro de paz alrededor de tu mente y de tu corazón. Mientras el enemigo busca llenarte de temor y ansiedad, el Señor levanta una barrera de protección a tu alrededor. ¿Cómo puedes aplicar todo esto esta misma noche? Antes de dormir, reconoce aquello que te preocupa. No lo niegues, pero tampoco lo lleves tú solo. Ponlo en las manos de Dios en oración. Dile con todo tu corazón: Señor, este problema es tuyo, yo confío en ti. Luego, agradece, no importa si la solución aún no ha llegado. Da gracias porque Dios ya está obrando aun cuando no lo veas. Y finalmente, descansa con plena confianza. Cree de todo corazón que mientras duermes, Dios vela por ti. El Salmo 4:8 nos entrega una promesa maravillosa para el descanso nocturno. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No te vayas a dormir arrastrando las cargas del día. Entrega todo en manos de tu Señor y descansa bajo su amor inagotable. En el próximo mensaje nos adentraremos en el Salmo 4:8, una joya que nos recuerda que podemos acostarnos en paz y dormir tranquilos bajo la protección del Altísimo. Porque cuando las luces se apagan y la noche cae, la mente suele llenarse de preocupaciones y temores. Muchos, en medio de la oscuridad, luchan contra pensamientos intrusivos que roban el descanso. Pero la palabra de Dios nos ofrece un refugio seguro de paz y seguridad. El Salmo 4:8 nos dice:
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué promesa tan poderosa para aquellos que buscan encontrar verdadero descanso en Dios. No importa lo que hayas enfrentado en el día, ni las cargas que pesen sobre tu corazón. Dios extiende sus brazos para darte un descanso seguro a los que confían en Él. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir esta promesa y encontrar esa paz profunda que el salmista experimentó? La paz de Dios es un refugio firme en medio de la tormenta. Este salmo nos invita a buscar la serenidad en la presencia de nuestro Padre. Cuando David proclama, en paz me acostaré, nos muestra que, a pesar de las dificultades y los vientos contrarios, en Dios siempre hallamos un lugar de descanso. A veces, nuestras noches parecen campos de batalla, llenas de preocupaciones y luchas internas. Pero este versículo nos enseña que podemos acostarnos y dormir tranquilos bajo el amparo fiel del Señor. Su paz no depende de lo que ocurre alrededor nuestro, sino de su amor constante. Esta palabra es una declaración viva de confianza en el poder de Dios. Cuando David dijo, me haces vivir confiado, estaba expresando algo profundo. Su corazón descansaba tranquilo porque sabía que el Señor velaba por él incluso mientras dormía. Qué maravilloso es recordar que no tenemos que pasar la noche inquietos, porque mientras nuestros ojos se cierran, Dios sigue trabajando a nuestro favor. Así es la promesa del descanso verdadero. Al confiar en nuestro Señor, estamos cediendo a Él el lugar que solo a Él le pertenece en nuestras vidas. La paz que Él nos da no es fruto de nuestros esfuerzos, sino un regalo que brota de una fe sincera en su soberanía. Es fundamental comprender que el descanso va mucho más allá del cuerpo. No permitas que termine tu día sin levantar una oración poderosa al Señor. ¿Alguna vez has pensado qué ocurriría si esta noche fuera la última que pasáramos en este mundo? Puedes decir con toda seguridad que tu corazón está en paz con Dios. Has confiado tu vida a sus manos antes de cerrar tus ojos. Hoy quiero hablarte de una oración especial, una enseñanza que vino directamente del corazón de Jesús, una oración capaz de traer calma a tu alma, renovar tu espíritu y proteger tu vida mientras descansas. Muchas personas no lo saben, pero orar al final del día tiene un impacto mucho más profundo de lo que imaginamos. No se trata solo de una costumbre o de cumplir con una tradición, sino de una conexión real y viva con nuestro Padre Celestial. Es como ponerse una armadura espiritual que nos cubre cuando cae la noche, justo cuando el enemigo intenta sembrar en nuestra mente pensamientos de temor, de ansiedad, de desesperanza. La noche es un regalo de Dios para el descanso, pero también es un tiempo donde libramos batallas invisibles. Aunque nuestro cuerpo duerme, nuestro espíritu permanece despierto y es en esos momentos donde la oración se convierte en nuestro refugio más seguro. Jesús lo entendía mejor que nadie. Antes de enfrentar el momento más doloroso de su vida, en el huerto de Getsemaní, elevó su clamor al Padre, dejando en sus manos toda su angustia. Por eso enseñó a sus discípulos a orar sin cesar, con fe sencilla, sabiendo que el Padre escucha siempre. Hoy quiero mostrarte cómo puedes acercarte a Dios con esa misma confianza. Voy a guiarte en una oración sencilla, inspirada en las mismas palabras de Jesús, una oración que puede cambiar tu descanso y llenar tu noche de paz verdadera. Vamos a recorrer juntos algunos de los momentos en los que Jesús eligió la noche para orar. Vamos a entender la profundidad de esas palabras y cómo pueden transformar también nuestra vida hoy. Al final haremos juntos esa oración para que puedas entregarte al descanso sabiendo que el Señor vela por ti. Pero antes quiero pedirte algo muy especial. Allí donde estás, escribe en los comentarios las palabras paz en Cristo. Es un pequeño acto de fe, una manera sencilla pero poderosa de declarar que tu confianza está puesta en Él. Además, cuando escribes esas palabras y le das me gusta al video, ayudas a que este mensaje llegue a más corazones necesitados en todo el mundo.
Así que tómate un momento ahora mismo, escribe paz en Cristo y acompáñanos en esta misión de extender la luz de Jesús. Quiero que pienses también en esto, hay muchos hermanos y hermanas que no tienen una iglesia cercana, no tienen con quien compartir su fe. Para ellos, este espacio de encuentro con la palabra se ha convertido en un refugio espiritual, un lugar donde encontrar consuelo y fortaleza. Cada vez que interactúas, estás ayudando a sostener este refugio y a multiplicar la esperanza. Y créeme, lo que vamos a compartir hoy puede ser la llave que abra una puerta de bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir es algo que pocos conocen, la oración que Jesús nos dejó para que cada noche descansemos en su paz. Hablemos del poder de la oración en la noche. Cuando el sol se oculta y el silencio llena la tierra, muchos encuentran el descanso, pero otros son visitados por sus temores más profundos. Las preocupaciones, los recuerdos, los miedos, todo parece agolparse en la mente. Y es ahí, en medio de esa oscuridad, donde la oración se convierte en el refugio más seguro. La oración es el escudo invisible que nos protege de las ansiedades, de las batallas que nuestros ojos no ven pero nuestro corazón siente. La palabra de Dios está llena de ejemplos sobre el poder de la oración nocturna. Desde David clamando en sus noches más oscuras, hasta Jesús buscando lugares apartados para orar en silencio. La noche no es solo para dormir, es un tiempo sagrado para estar con el Padre, para abrirle el corazón, lejos del ruido y de las prisas del día. Como nos dice Jeremías 33:3, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios anhela que le busquemos en esos momentos de soledad, en esos silencios que solo Él puede llenar. ¿Cuántas veces has intentado conciliar el sueño y no puedes porque las preocupaciones no te dejan? ¿Cuántas veces has sentido un temor que no sabes de dónde viene? Eso no sucede por casualidad. Hay una batalla espiritual que se libra, y es en esos momentos cuando más necesitamos refugiarnos en la presencia de Dios. Jesús nos mostró que orar no era un rito vacío, sino una conversación íntima y viva con el Padre. La oración en la noche no solo trae paz, sino que también es una muralla de protección contra los ataques invisibles del enemigo. Efesios 6:12 nos enseña, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿te das cuenta? Aquí se habla de las tinieblas, en medio de la noche, cuando todo parece incierto. Necesitamos, más que nunca, cubrirnos con la presencia de Dios. Cuando llega la noche y el mundo se sumerge en silencio, hay una promesa que brilla más que las estrellas: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Estas palabras no son simplemente un deseo, son una afirmación profunda de fe. Cada vez que, antes de cerrar los ojos, elevamos una oración al cielo, dejamos atrás las cargas del día, soltamos los temores y nos arropamos en la paz que solo Dios puede dar. No importa cuán difíciles hayan sido las horas pasadas, la oración nos ofrece la posibilidad real de descansar seguros bajo la mirada amorosa del Padre. Pero quiero preguntarte algo de corazón: ¿has aprendido a confiarle cada noche tu vida a Dios, o permites que el cansancio y las distracciones te roben este sagrado momento? Hay quienes, sin darse cuenta, se acuestan llevando sobre sus hombros las pesadas mochilas del día, sin entregárselas a aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No debemos permitir que la ansiedad nos robe la bendición del descanso. Debemos hacer como nuestro Señor Jesús: orar, rendirnos, confiar. En los próximos minutos quiero invitarte a contemplar cómo Jesús encontraba en la noche no solo descanso, sino un encuentro íntimo con su Padre Celestial. Y cómo tú y yo podemos seguir ese mismo sendero y fortalecer así nuestra vida espiritual. Porque si el propio Hijo de Dios sintió la necesidad de velar en oración, cuanto más nosotros. Cuando miramos de cerca la vida de Jesús, vemos algo que conmueve profundamente: su compromiso ferviente con la oración, especialmente en las noches. No era un acto esporádico ni superficial, era una necesidad del alma, una búsqueda constante del rostro de su Padre. Y llama la atención que muchas de sus oraciones más intensas surgieron en la quietud de la noche. ¿Te has preguntado alguna vez por qué?
¿Qué tenía la noche que atraía tanto a Jesús a esos momentos de intimidad? La respuesta se dibuja clara ante nosotros. Era el tiempo en que todo callaba y el corazón encontraba el eco perfecto para hablar con Dios. En ese silencio, Jesús hallaba fortaleza, dirección y una entrega total. Y si Él, siendo quien era, buscaba esos instantes, cuanto más nosotros, sedientos de guía y consuelo. El Evangelio según Marcos 1:35 nos pinta una escena poderosa. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No es casualidad que Jesús, después de un día agotador de milagros y enseñanza, eligiera no dormir hasta tarde, sino buscar el rostro de Dios. Él sabía que su fuerza verdadera no se renovaba únicamente en el descanso físico, sino en el encuentro profundo con el Padre. Y hay más. Lucas 6, 12-13 nos cuenta que antes de tomar una de las decisiones más importantes de su ministerio, la elección de los 12 apóstoles, Jesús pasó toda la noche orando. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.